Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Y a Él, nuestro Dios, el Todopoderoso y el que está a su diestra, Jesucristo. A ellos sean toda la gloria, la honra, la alabanza, las bendiciones. La alabanza, las bendiciones, el poder y la gloria, la honra, ahora y por siempre. Amén y amén. Muy buenas a todos. Nuevamente damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí nuevamente hoy en este día que siempre titulamos Dios habla. Dios está hablando. God is speaking. Este es el ministro y siervo de la palabra, John Moses Elijah. Y damos gracias al Señor que tuvimos 9 días de oración, intercesión con súplicas. Pero seguimos aquí por las islas, por el estado que está todo esto. Y la palabra, estamos hablando el otro día, que el último día, el sábado en la noche, de que Dios dijo: no traeré yo juicio sobre cierto pueblo y cierta persona, no juzgaré la maldad de ellos. Dice, ¿por qué? El profeta Jeremías, Dios está diciendo por qué. Y a través del profeta Miqueas y otros dice que los príncipes, los gobernantes, gobiernan por cohecho, por dinero, por prebendas, por posiciones. Dice, los profetas adivinan por dinero, los pastores van por un precio y hacen lo que ellos quieren. Entonces dice Dios, no traeré yo juicio. Entonces muchas veces Dios trae juicio, aunque la gente no lo crea, por ciertas personas. Trae juicio sobre todo un pueblo, sobre todo una nación. La palabra nos enseña claramente que Dios dice que por el pecado de Saúl trajo juicio sobre su pueblo. Por el pecado de David, Dios trajo juicio y mató a muchos. Por el pecado del pueblo también, contra Moisés se levantaron y Dios trajo juicio sobre ellos. La palabra nos enseña también de que Acab, por la maldad de Acab, Dios trajo juicio sobre su pueblo. Así que nosotros, ¿por qué? Porque eran personas en autoridad, eran gobernantes. Entonces Dios, por medio de los que están en gobierno, por los líderes espirituales, Dios trae juicio. Y a veces nosotros podemos decir, ¿pero por qué? Dios es soberano en su palabra y Él hace como dice, que yo hice el mundo con mi mano y mi poder extendido, mi mano de poder, y se lo doy a quien yo quiera. Dice, hago lo que se me plazca. Y Jesús hizo como Él quiso. Nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Así que esta noche, ¿por qué hay juicios que están sucediendo sobre nosotros, nuestras islas y en el mundo en general? El pecado, estamos viendo cómo está el mundo. El pecado, la maldad, la violencia, la corrupción, la inmoralidad sexual por todo lado. Ok, pero sobre todo la blasfemia al nombre de Dios. Eso es el satanismo, la idolatría, el espiritismo, que en los últimos tiempos dice Dios que abundaría. Y todas esas cosas también, el espíritu sodomita también. Todas esas cosas, porque tiene que cumplirse para que Dios ejecute su plan. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Jesús le dijo a Juan, hagamos así para que sea cumplido la palabra de Dios. Así que vamos a estar hablando sobre eso. Estamos a estar hablando sobre los gobernantes, sobre los profetas y sobre los pastores o los ministros, etcétera. Vamos a varios temas sobre eso. Estamos hablando esta noche, quiero hablar un poquito sobre, dice Dios, ¿qué dice Dios sobre la riqueza? Sobre el soborno y sobre las ganancias deshonestas. O sea, sobre el dinero, aleluya. Porque oye, la codicia del hombre, el corazón del hombre, la envidia y la codicia. La palabra dice que toda
buena obra suscita envidia de muchos. Así que si usted está haciendo algo bueno, prepárese que van a venir muchos envidiosos, y no solamente envidiosos, sino que también enemigos y de todo, a desbancarlo de usted su negocio o la idea que usted dio, y después van a tratar de imitarlo, porque eso es normal. La palabra se cumple, la palabra ya conoce, dice que la palabra discierne los pensamientos del hombre, porque lo piensa y las intenciones que tiene el hombre en su corazón. Aleluya. Así que este es un tema interesante, porque todos nosotros necesitamos finanzas, necesitamos dinero aquí, cristianos, no cristianos, para nuestro soporte. Necesitamos finanzas para todas las cosas que vamos a hacer. Aún el reino de Dios necesita finanzas para avanzar en muchas cosas, para proveer para los hermanos. Y Dios nos dice a través del gran siervo Salomón, dice la palabra, y en los salmos dice la palabra, que la ciencia y el dinero son escudos. Dice la palabra de Dios. Pero nos dice que la sabiduría sobrepasa todas estas cosas. La sabiduría sobrepasa todas estas cosas. Sobre todo, busque sabiduría. La palabra nos enseña también que la riqueza es la fortaleza de muchos hombres. Es su Dios, es su fortaleza. ¿Y qué dice la palabra de las riquezas? La palabra nos dice Jesús, dice, no se podrá servir a dos señores. Primero, o se servirá a uno y se servirá al otro. Se amará a uno y se odiará al otro. Uno tendrá preeminencia. Uno de ellos tendrá preeminencia. Dice el Señor, no se puede servir a dos señores. A Dios y a la riqueza. Mamón, a las riquezas. Y nos dice el Señor que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que los ricos que confían en sus riquezas. Los ricos que confían en sus riquezas. La palabra nos enseña también que hubo muchos hermanos y creyentes hubieron, y hay personas que Dios le dio muchas riquezas. Abraham, Isaac, Jacob tenían esa unción de riqueza. Lo que hacían ellos prosperaba en cualquier lugar, no importa la sequía. Dios, Jacob, no importa lo que Labán le hizo, prosperaba, no importa lo que hicieron a Jacob, él prosperaba. A Isaac, los pozos le cerraron, Dios le abría otro. En esos tiempos valía muchísimo, porque eso era agua, era lo más importante en ese momento. Abraham también lo mismo, David, Salomón, muchos grandes siervos tuvieron riqueza. Es más, Israel, cuando salió a Egipto, salieron con muchas riquezas. Pero también, ¿qué hicieron con la riqueza? Ellos se fabricaron ídolos, los convirtió en su ídolo, la idolatría. Entonces Dios nos está diciendo de las riquezas. Las riquezas son un arma de doble filo. Por eso dice Salomón, dice Dios, no me dé demasiadas riquezas que me enorgullezca, me enaltezca, orgullo, arrogancia, prepotencia, me olvide de ti, que soy yo. O no me des demasiada pobreza que tenga que robar y blasfemar tu nombre. La riqueza, dice Dios también que honremos, Proverbios 3, que honremos a Dios con todos nuestros bienes, con toda nuestra riqueza, con todo lo que poseemos, con todo en general. Porque en Deuteronomio 8 nos dice que Dios dice, Dios, cuando yo los bendiga y se le incremente la casa, los negocios, el ganado en ese tiempo, todo se incremente sus ganancias, tengan casas fabulosas, tengan cosas, mansiones, tengan muchas cosas de bien, dice el Señor. No se les vaya a ocurrir y decir que yo por mi poder
y por mi propia inteligencia y fuerza he logrado todas estas cosas. Cuando Dios dice, yo soy el que te doy el poder para hacer la riqueza, yo soy el que te doy la sabiduría y la bendición mía es la que enriquece. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Dios es la que enriquece. ¿Es malo tener dinero? No es malo tener dinero. Si Dios ha decidido bendecirlo a usted, porque Dios le ha bendecido a muchas personas, no a todos nosotros vamos a tener mucho dinero. ¿Por qué? Porque no todos nosotros vamos a tener la capacidad. En la parábola del talento, Dios dice que Dios le dio a Dios 5, a Dios le dio 2 o 1. A cada uno diferente, pero dice la palabra que de acuerdo a la capacidad le dio a cada uno. Porque Él es nuestro formador, el que nos diseñó, el que nos creó, Él es el que sabe lo que nosotros, Dios sabe también quién con riqueza se extravía de Él. Entonces, Él le da la capacidad a cada uno. Y Él dice que quiere que seamos bendecidos en todo, seamos prosperados. Es más, Dios dice que Él es el que provee de una forma grande también en la palabra. Mire, 2 Corintios, aquí en el capítulo 9, lo que dice aquí, la palabra de Dios. Estamos hablando sobre ahorita las riquezas, el dinero. Dice Dios, capítulo 9, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también. Cada uno como da propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y para dar hay que tener. Dios ama al hombre generoso. El que da, dice la palabra, le presta al pobre, le presta a Dios. El generoso por sus generosidades será bendecido, dice la palabra. Y dice Dios, y Dios es poderoso para hacer que abundemos en toda gracia, a fin de que teniendo, abundar en toda gracia, sobreabundar, dice, teniendo siempre todas las cosas, todo suficientemente, abundamos en buenas obras. Dios no es un Dios mezquino, Dios gusta que damos. Dice, mira lo que dice, teniendo siempre lo suficiente. Y dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestras sementeras y aumentará los frutos de vuestra justicia. Va a aumentar, dice Dios, al que tiene y hace bien, más se le da. Para que estés enriquecido en todo, para toda liberalidad, para dar en todo, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Aleluya. Entonces Dios dice que Él es el Dios que da sobreabundantemente, mucho más para que podamos tener y podemos dar. Aleluya. La cuestión aquí es cómo, qué hay en tu corazón. Porque todo lo que nosotros pongamos primero antes que Dios se llama idolatría. Sea dinero, fama, poder, sea un hobby, un deporte como mucho hoy en día, se llama idolatría. Entonces, vamos ahora a lo que dice el apóstol Pablo. Nos dice aquí que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice, por el cual se han extraviado muchos. Mire, la raíz de todos los males en la tierra, dice, capítulo 6 de 1 Timoteo 6:10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual muchos codiciando se han extraviado de la fe. O sea que hasta muchos cristianos, por el amor al dinero, la codicia, se extraviaron de la fe, abandonaron a Dios. Demasiados negocios. Entre más negocios tengo, más ocupación, menos tiempo para Dios.
Entre más dinero tengo, más arrogante, más prepotente. Hay muchas personas que se olvidan hasta en su humildad de dónde Dios los sacó. Y dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos dolores habrá para todo aquel que se extravíe, el que ponga su amor. Dice David, aunque se te aumente en la riqueza, nunca ponga tus ojos en ellos, no confíes en ellos. No sean tu fortaleza, no sea tu dinero, tu riqueza, tu fortín. Porque dice el Señor, ¿qué me puedes dar tú por tu alma? ¿Qué puede darme el hombre por su alma? Dice, no hay nada a cambio que me pueda dar el hombre. ¿De qué le vale el hombre ganar todo el mundo, tener todas las riquezas de este mundo, los placeres, los lujos, y perder su alma? O sea, mi alma es lo más importante. La salvación de mi alma es lo más importante que Dios quiere traer claridad. Entonces la palabra nos enseña que el dinero no es malo. Es el amor al dinero. Yo puedo tener dinero y lo uso. Hay muchos ricos y millonarios que son más humildes que muchos pobres y son mucho más generosos. ¿Ok? Pero cuando tengamos todas esas riquezas, Dios en Deuteronomio 8 dice, no nosotros nos volvemos arrogantes, prepotentes y digamos que nosotros somos los que hacemos eso. Nuestra propia inteligencia y conocimiento, ciencia. Yo soy el doctor tal con PhD, yo soy el que tengo el fulano con tantos negocios. Dios dice, no. ¿Y qué dicen? En Corintios 9 dice que el Dios que nos bendice para que demos liberalmente, para que demos abundantemente, ayudemos a los demás. Y Dios en Proverbios 3 dice que honremos a Dios con todos nuestros bienes. Y dice David, Señor, cuando estaba haciendo cualquier cosa, dice David, yo solamente te entrego un poco lo que tú me has dado, porque todo viene de ti, Dios. Aleluya. Así que no es malo tener un plan, uno que quiere prosperar, tener su casa, tener su carro, tener su negocio, salir adelante. No, eso no está malo. Dice, los planes vienen del corazón del hombre, la respuesta viene de Dios. Lo importante es saber si eso va a afectar tu relación con Dios. Si eso va a hacer que tú mermes tu relación, pierdas tu presencia, te extravíes y seas traspasado de muchos dolores. El apóstol Pablo también nos dice aquí en 17, 1 Timoteo 6, 17 dice, y a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza, su confianza, su esperanza, su fe en las riquezas, las cuales son inciertas, se van. Hoy eres billonario, mañana eres nada. Hoy es pobre, mañana eres rico. Tienes todo y se te va en un santiamén. Viene y va. Y dice, sino en el Dios vivo, que nos da las cosas. Mire, ponga tu esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. Mire, nos da todas las cosas en abundancia para que los disfrutemos. Dios nos da todo en abundancia para que los disfrutemos. Dios nos gusta que disfrutemos. Dios quiere que tengamos buenas cosas. Dios le dijo a Israel, le daré lo más preciado de la tierra, el oro más fino, la vestimenta más fina, la comida más fina. Dice, eso le daré a mi pueblo. Y eso cuesta dinero. Y cuesta mucho dinero. Las cosas más finas cuestan mucho dinero. Dice, Dios le dará, pero el mismo Dios también nos dice, si tú tienes comida, abrigo y techo, esté contento también. Hay que saber vivir en abundancia y en escasez, dice la palabra del apóstol Pablo. He aprendido a vivir. Entonces, ahí cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice, y Dios suplirá todas mis necesidades conforme a la riqueza de gloria en Cristo Jesús. Y dice, mire que dice que todo aquel que tenga dinero, todo aquel que es rico, millonario, billonario, como sea, trillonario, ahora van a llegar, dice, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos,
generosos. Mire, dice Dios, cuando tú tienes dinero, ¿cómo tiene que ser? Rico en buenas obras, dadivoso, generoso, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para el que echen mano de la vida eterna. Sobre todo, echen mano de la vida eterna. Crean en Jesús. Busquen de Jesús, no solamente la riqueza, en Jesús. Y dice que esto atesora para el día del fin. ¿Cómo? Diríamos, si Dios dice el misericordioso recibirá misericordioso. ¿Y qué dijo Jesús? Vaya y vendan todo lo que tengan ustedes. Vayan y vendan todo y ven y déselo a los pobres, los necesitados. Dice, vendan todo, déselo a los pobres y tendrán tesoro. Forma que Jesús que habrá tesoro en el cielo, dice. Ayudando a los pobres necesitados. Por eso cuando haya banquete, ¿a quién? A los necesitados, los cojos, los mancos, a todo aquello que no te puedan pagar nada. Ellos, porque habrá bendición grande para ti en el cielo. Dios es un Dios, dice, ¿acaso Dios olvidaré yo sus esfuerzos y todo lo que ustedes han hecho por mí y por mi obra? Aleluya, gloria a Dios. Aquí siempre un poquito difícil, se interrumpe, pero ahí vamos. Mire lo que dice en Eclesiastés: el amor al dinero es raíz de todos los males. Mire los consejos que nos da la palabra de Dios. Dice, si tienes abrigo, si tienes con qué comer, qué ponerte, tienes un techo, todo eso, dice, esté contento y dele gloria a Dios. Si Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir grandemente. ¿Por qué? Proverbios 18, 16 dice, los dones que Dios te ha dado, las habilidades que Dios te ha dado, es las que te abre la puerta hacia las cosas grandes, a lograr las cosas grandes, los dones. Cuando tú perfecciones los dones que Dios te ha dado, tú lograrás grandes cosas y con eso viene también riquezas. Dice Dios también, el hombre diligente será prosperado. El hombre diligente, el hombre trabajador, honrado. Sí se puede hacer riqueza diligentemente, con trabajo, con honra, dice Dios. El hombre diligente será prosperado, dice la palabra. Proverbios 18, 16 dice, los dones que Dios te ha dado. Mire, Proverbios 18, 16, vamos a buscarlo aquí, dice, rápidamente, para que puedan tomar apuntes, y dice, la dádiva del hombre, las dádivas significa los dones, los talentos, le ensanchan el camino, te ensanchan el camino, te preparan el camino para llevarte, dice, y le lleva delante de los grandes. Ejemplo, si tú eres, vamos a decir, el carpintero, te tomó un tiempo, esfuerzo, prepararte, pulir todos esos dones, pero llega el momento que la gente empieza a reconocerte que eres el mejor de los carpinteros. Llega un momento en que ya tú no tienes que buscar ni a la gente, vienen a ti y tú empiezas a cobrar por lo que tú sabes. Aumentas tu riqueza por los dones que Dios te da. Exactamente, es diferente tipo de estudio, lo que tú sabes. Cuando tú perfeccionas, en inglés, en inglés decimos, when you master your gift, tu talento, tus dones, tú cobras. Hay personas que solo por conferencia cobran una conferencia millones y millones y millones, porque se paga por lo que tú sabes. Okay, así que hay que prepararse, hay que estudiar. Y ningún don y ningún talento se puede perfeccionar, no habilidad sin preparación. Requiere esfuerzo y requiere mucho tiempo. Aleluya. Entonces, mire una cosa, ¿por qué el amor al dinero? Y la codicia y la envidia. Acuérdate que toda buena obra suscita envidia, dice entre todos los demás. Pero aquí en Eclesiastés dice esta palabra también. Eclesiastés 5:10. Quiero dársela rápidamente. 5:10 dice, el que ama el dinero, no se saciará. Significa, el que ama el dinero hará lo que sea, matará, quitará a quien sea, odiará, porque nunca será saciado, siempre querrá más.
millones, más millones, más millones, no tiene tiempo, no tiene nada. El que se le ponga en el camino, papá, mamá, hermano, sea quien sea, se lo lleva, porque está en esa codicia, esa avaricia, esa glotonería. Dice, no se saciará el que ame el dinero. Aleluya. Mira lo terrible que es amar al dinero. Es bueno el dinero, porque el dinero te da seguridad de tú tener que levantarte mañana y no saber qué hay en la mesa para ti y los hijos. Hay una diferencia de que tú te levantes y tú puedas ir al supermercado, no importa lo costoso que sea, como está diciendo el dinero, de escoger lo que tú quieras comer con lo que tú quieras, volar en un avión en primera clase si tú quieres, que el problema no es el dinero, tú sabes, como en estos tiempos de pandemia, cuando uno está al supermercado, uno decía, a veces uno va con su cosita pequeña buscando, y tú ves personas que llevan un mercado de millones. Entonces el dinero, el que ama el dinero no se saciará, y el que ama el mucho tener nunca están satisfechos, y hasta le envidian a los demás lo suyo, y le quitan lo suyo al otro, como el malvado rey Acab envidió la viña. Siendo el rey, tenía todo, envidió lo demás y mandó a matar por medio de su mujer, a Jezebel, a matar al hombre que se vengó de ellos. Como yo de David, tú teniendo tantas mujeres y te fijaste, ojo, en la mujer ajena, el amar, el tener, el querer. Dice, pero mira lo que dice, el que ama el mucho tener, al final no sacará fruto, no le será de buen provecho. También esto es vanidad. Nada nos llevamos. Mire cuántas personas ahora con tanta riqueza. Estaba leyendo en Suiza, en un médico que estaba contando, el hombre convaleciente le dijo, si usted me puede salvar la vida, le doy la mitad o más de todos mis bienes. Un tipo que tenía más o menos unos 15,000 billones de dólares, muriendo y no podía ser salvo. Yendo al médico que si lo salvara. Pero dice la palabra que nadie tiene potestad sobre el espíritu. Nadie tiene potestad sobre el día de la muerte. Nadie en absoluto. Dios es el único que puede librar de la muerte. Mire que la riqueza no es mala. Dice Dios, el amor al dinero, porque es difícil que un rico pase por la aguja. Dice, más fácil que pase un camello por la aguja que un rico. ¿Por qué? Porque su confianza está en Dios. Está en el hombre y no en Dios. El muchacho le dijo, Jesús era millonario. Jesús le dijo, todo esto lo he cumplido. Le dijo, ve, vende lo suyo y ven, sígame. Pero el amor a su dinero. ¿Cuántas veces a usted o a mí, a cualquier persona, a nosotros, nos aferramos tanto a algo? Hemos sido mezquinos con alguien, con personas sabiendo necesitadas y no le hemos ayudado. Como decimos que somos hermanos, dice, la fe sin obras es muerta. Que tuvo un hermano con necesidad del pan de cada día y no lo ayuda. Dice, ¿cómo tú decir que amas a Dios que no ves, y el que está aquí y tú ves y no lo ayudas, sabes que no tiene nada? ¿Y tú tienes con qué? Es más, la palabra dice, no le retenga lo suyo a los demás. Si está en tu poder, hay que ayudar, hay que dar. Dios nos bendice para que entre más Dios nos bendice, más tenemos que ayudar a los pobres y los necesitados. Aleluya. Mire que nos dice la palabra por la riqueza. Si tú tienes talento, Dios traerá riquezas. Pero Dios dice que el amor no debes amar, que no tienes que ponerla sobre Dios. La otra cosa dice, no te afanes por ella, que sea tu fin número uno. Te afanas por eso, pero no te afanas por las cosas de Dios. Te afanas por el trabajo, te afanas por todo, te trasnochas, pero por las cosas de Dios no tienes ganas. Por las cosas de Dios nunca quieres. Dios te bendecirá. Créame que a su tiempo el hombre diligente será prosperado. Dios en cualquier forma te puede bendecir. Es más, Dios promete, dice, cubriré tus necesidades. Busque primeramente el reino de los cielos y todo lo que necesitas te será dado, dice la palabra. Vendrá a ti, yo lo pondré
yo lo pondré. Y mire lo que dice aquí en Proverbios 23, 4 y 5. Ni el consejo que nos da el Señor a nosotros los cristianos o cualquier persona. Tú ves en el mundo ahora, eso es el afán. Porque dice Dios, ese es del mundano, del gentil, el hombre del mundo, el incrédulo, su afán. Dice lo que va a comer, lo que va a ponerse, lo que no va a vivir. Ese es el afán. Esa es su vida, el diario a diario. Eso es lo que él le preocupa. Pero Jesús dice, no se preocupe por eso. Busque primeramente el reino de los cielos, de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas. Aleluya. Mire, Dios dice, no te afanes por hacerte rico. Proverbios 23, 4 y 5. Sé prudente y desiste. No te afanes. Tu afán es por hacerte millonario. Tu afán tiene que ser andar en la voluntad. Tu afán tiene que ser cumplir el propósito de Dios para tu vida. Tu afán es el estar, guardar los mandamientos y hacer lo que le agrada a Dios. Y dice, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna, no es nada. Dios no te quiere más por todo el dinero que tú tengas, sino por tu corazón, como tú. Dice, porque si harán alas como alas de águila y volarán al cielo, se te irá. Hoy tienes, mañana no tienes. Hoy es millonario, mañana es un pobre, hasta mendigando en la calle. Así que nuestro afán es por servir a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Nuestro afán es querer hacer las cosas de Dios. Así que la riqueza no es mala. El amor a la riqueza. El amor, dice Dios, entre más te bendice, te da. Y hay que orarle a Dios, dice, para que seamos buenos administradores. Dice Dios, de acuerdo a la capacidad, que nos dé la capacidad. Muchas personas no son bendecidas financieramente porque Dios conoce su corazón y sabe que se van a extraviar con esa riqueza. ¿Cuántas personas, historias y personas que Dios ha bendecido, y después de que, como pastor te lo puedo decir, que nos recibieron, antes de que fueran bendecidos, eso ayuno, oración, no dejan al pastor tranquilo, y eso buscan para allá, ayuno, oración, tal y tal y tal, etcétera. Dios lo bendice y después, pastor, no vengo porque no tengo tiempo, estoy ocupado en un negocio, tengo esto, tengo lo otro y tal y tal, y ya están y se olvidaron de Dios que los bendijo. Dios sabe que nosotros nos olvidamos. Por eso dice, pero les recordaré hasta cuando esté aquí. Y dice el Señor también, les recuerda a usted. Dios nos recuerda ciertamente las cosas. Amén. Entonces, ¿qué dice Dios de las ganancias? De las ganancias deshonestas. O sea, de las mismas ganancias deshonestas. Ahí entra de todo modo robo, mentira, falsedad, estafa, soborno. Pero hay una que la palabra dice el soborno. Pero vamos a decir que dice la palabra así sobre las ganancias deshonestas. Es más, a Jesús las 30 piezas de cuando fue Judas a devolverlo, no se lo recibieron porque estaba manchado de sangre y no podía ser recibido en el santuario. Mire cuántas, lamentablemente, así cuántas iglesias y pastores, ministros y siervos conociendo, y muchas personas cristianas, madres también, conociendo la actividad, conociendo el origen del dinero. Si la persona no conoce el origen del dinero, una cosa, pero si tú conoces que el origen del dinero es malo, es un dinero de sangre, de muerte, y tú aceptas, tú estás siendo partícipe de ello. La palabra dice, el que sabe lo que es bueno y no le hace, le cuenta como pecado. Dice, no seamos partícipes de las tinieblas, sino reprendamos. A mí personalmente, y hay testimonios de ello, yo he rechazado mucho dinero, y no solo dinero, y bienes y de todo que me han querido dar, pero yo sé el motivo por el cual me lo querían dar, y
también de dónde viene. Muchas personas quieren dar, dice, para que oramos y le bendigamos lo que tiene el dinero mal habido, dinero de sangre, de muerte. Eso no va con nosotros, los de Dios, el que es firme en Dios, y yo como ministro. Ahora y siempre, dinero que yo sepa, que sepa manchado de sangre, dinero que sea, dinero no lo acepto ni para mi familia ni en el ministerio. Ya ha sido probado en eso muchas veces. Prefiero lo poco del justo que la mucha riqueza de lo impío y lo malvado. Me ha tocado rechazar muchas cosas, muchas posiciones, por querer servir a Dios. Y doy gloria a Dios por eso, porque Él es el que, no yo, Él que me ha mantenido. Yo quiero ser lo mejor para Dios y me sacrifico. Porque reconozco que las ganancias deshonestas, dice Dios al final, mire la vida de todo aquel. Y mire la Biblia, la palabra dice que el malvado es prosperado, no le pasa nada ni a sus hijos ni nada. Ni van a la cárcel ni nada, invasan ni mueren y lo sepultan con honra. Y un hombre justo lo sepultan en desgracia. Lo han blasfemado, el hombre que quiere servir a Dios. Entonces mire lo que dice Dios aquí en Proverbios. Y este me sirvió a mí. Entonces aquí en San Andrés Isla, en muchas partes, aquí muchas cosas. Ministros que han sabido que el dinero y se afanan por ir a orar por esa persona porque le dan unas ofrendas grandes, o han aceptado dinero sabiendo que es dinero manchado de sangre, dinero de sicariato, dinero de tráfico, dinero de todo tipo de cuestiones, y lo han aceptado. Cada cual con Dios, pero nadie puede burlar a Dios. Dios es lo que es y Él es acuerdo con su palabra. Mucho aquí dice, no nos escaparemos, pero el día del juicio no se escapa nadie del día del juicio. Yo no soy perfecto. Me puedo equivocar, puedo cometer errores, puedo caer en pecado. Pero una cosa sí hago, que no trato de practicar pecado. Trato de conservarme para Dios. Si yo me he equivocado con alguien o con algo, lo enmiendo y lo reconozco. Tengo que hacerlo público, lo hago. Si me he equivocado, si he faltado algo, porque uno tiene que tener, la palabra dice, el que reconozca su pecado y se aparta y recibirá misericordia. Si yo sé que hice mal a alguien, tengo que ir. Y la palabra dice que nosotros ofendemos muchas veces. Nosotros ofendemos muchas veces, dice Santiago. Y dice también Salomón, dice, tú sabes en tu corazón que sabemos en nuestro corazón que hemos hablado mal de muchos también. Y estaba refiriéndose a él y a todos nosotros, porque nos ha tocado caso a nosotros que hemos hablado mal de una persona, juzgando a esa persona, porque a veces no entendemos las cosas y nuestras propias opiniones, juzgamos, difamamos, blasfemamos a la persona. Somos desagradecidos y todo ese tipo de cuestiones, y Dios conoce el corazón de la persona. Ok, a veces la persona, porque lo que no conoce y no entiende, piensa que es malo y habla mal de las otras personas. Todos nosotros nos ha tocado. Nosotros hemos juzgado a personas y Dios dice que el chisme es terrible, es como una espada que penetra. Es más, Dios dice que te libraré del azote de la lengua de las personas mentirosas, de la lengua de las personas calumniadoras, porque la calumnia influye. Entonces Pablo se paró para defender su honra. Pablo se paró y le dijo, vengan ellos para que yo salga por la puerta de adelante, por la puerta de atrás, nunca, porque yo sé, dice Pablo, que no he hecho nada. Dice Pablo, yo sé que estoy bien delante de Dios. Entonces mira lo que dice Dios y en Proverbios. Entonces, ¿qué pasa con las ganancias deshonestas? ¿Qué es ganancia deshonesta? Ganancia deshonesta es todo lo que tú adquieras no lícitamente delante de Dios. Tú lo puedes adquirir lícitamente delante del hombre, pero mientes, has estafado para robarlo, mientes, has calumniado, has matado, asesinado, has hecho de todo ese tipo de dinero.
para destruir la vida de los demás. Entonces, a mí me tocó, mire, cuando yo perdí mucho dinero y en Dinamarca quedé quebrado, perdí muchos millones. Andaba como un zombie en Europa, no quería saber de nada, deseaba. Es más, llegué al punto de querer suicidarme. Me iba a suicidar el día que Jesucristo me salvó, entró a mi habitación y me habló. Y ya yo conocí a Cristo. Él me habló, me dio prueba contundente que era Él. Y resulta después yo debía dinero, había perdido mucho dinero, tenía que subsanar muchas cosas, muchas personas. Entonces se me presentó la oportunidad de ganar unos millones de dólares. Pues era normal, ilícito, de una forma. Y yo esa noche oré a Dios y le dije: Señor, Padre, tú conoces mi corazón, tú sabes, te pido permiso, Señor. Yo tenía poco tiempo de conocer a Dios, pero había prometido algo que le iba a seguir y serle fiel. Hice un voto, un compromiso. Y si tú me permites hacer esto, yo gano ese dinero, pago lo que debo, subsano lo que debo, una gran parte lo doy para ayudas, una parte regreso y ayudo aquí en mi casa y retomo mis negocios normales. Oré, nada pasó, me acosté. Tenía que confirmar eso, le dije, tenía que confirmar. En la mañana me levanté y estaba orándole, porque estaba en el corazón, porque uno desea, realmente uno lo desea. Yo deseaba hacerlo, porque quién no quiere salir de deuda, de compromiso, hasta tu vida peligra, de toda cosa, y quitar vergüenza de encima, tantas cosas. Y me puse a orar, y cuando estaba orando escuché la voz plenamente que me dio Proverbios chapter 1, Proverbios capítulo 1. No me dio el versículo y empecé a leer. Vamos allá a Proverbios capítulo 1. Ahí a Proverbios capítulo 1. Y mire lo que Dios. Y yo estaba ansioso que Dios no dijera nada, porque si no dijera nada, yo tenía vida ahí libre para poder hacer esos negocios y ganarme varios millones de dólares. Pero en la mañana, porque a veces los deseos de uno, es la lucha entre la carne y el espíritu por tu alma. Yo deseaba honestamente que Dios no me contestara para poder hacer eso. Pero cuando esa voz me dio proverbio y yo me puse, dije, bueno, vamos a leer, vamos a decir lo que Dios me dio claro. Y empecé a leer. Y mire la respuesta que Dios me dio. En Proverbios 1:19 dice: tales son los caminos, la senda, el destino de todo aquel que es dado a la ganancia deshonesta, sea de sangre, sea de mentira, sea deshonesta, significa no apto delante de Dios. Mire lo que dice, la cual quita la vida de sus poseedores, trae maldición sobre ti y su maldición sobre los tuyos. Ahí yo no tenía más que decir. Le cuento honestamente, yo me puse rabioso, me dio rabia, me dio de todo en esa habitación. Me puse rabioso. ¿Por qué? Porque la respuesta me estaba prohibiendo y me está diciendo: si tú lo haces, hasta te puedes morir. Te salvé yo del suicidio, pero si tú te metes en esto, tú puedes morir. Tú quieres hacer mi voluntad, ahora empieza a confiar en mí, que yo te voy a bendecir. Y mire, eso me dolió tanto y refuté y de todo esto, pero al final
terminé haciendo la obra de Dios. Y decidí ponerla al Señor, lo dejo a un lado. Y mire que no tenía ni un peso. Mire, no tenía ni un peso. No tenía con qué comer. El apartamento estaba pago, pero de más no tenía. Hasta salí de discusión con la persona con que convivía. Y mire cómo es Dios. Dios siempre pone ángeles en nuestro camino y la persona que tú menos piensas. Por eso mientras yo vida tenga, siempre estaré agradecido a Dios con un estudiante y amigo, lo puedo decir, de Nigeria. Se llama John Lauren Chukwani, que estaba estudiando enfermería ahí en Dinamarca, becado. Y ellos le dan todo, le dan habitación. Él me conoció, habló con él, me está mirando, creyente en Dios. Él vio mucho poder, muchas cosas que hizo Dios. Y ese muchacho arriesgó su beca, su estudio, y me metió a su habitación, donde no podía yo salir, porque si a mí me veían, a él lo podían expulsar y perderlo todo. Él arriesgó todo por ayudarme. Estuvo como 2 meses con él mientras se me arreglaba ciertas cosas, como 2 meses, pero Dios se manifestó con poder y gloria ahí. Mire cómo es Dios. El que menos piensas tú es el que Dios manda a ayudarte. El que más seguro piensa, tus amigos, familiares, hermanos, hermanas, son los que te dan a ti la espalda. Pero confía en Dios. Y Dios puso ese ángel y no me faltó nada. Y Dios me hizo regresar a República Dominicana. Yo he sido probado mucho en la voluntad de Dios. Y una de estas es el dinero. El dinero. Porque Dios me prometió. A mí, una se me cayeron 3 negocios de varios millones de dólares en República Dominicana. Y dije, Dios mío, no puede ser. El último, con unos inversionistas que vinieron, quieren invertir 35 millones de dólares. Catalín, Adrián Halas, Rumanía y varios rusos en República Dominicana. Yo los iba a representar, ya teníamos las compañías, todo, es más, todo listo. Y se cayó. Perdí muchos millones ahí. Después con unos otros negros, unas que iban a comprar, el día iban a pagar mucho negro, mucho dinero perdido. Mire, me llamó el día, mire cómo es la cosa, me llamó el día y me dijo, lista, esta es la cuenta, mañana te transferimos. Esa misma noche conocieron a otro personaje que les dijo otra cosa, decidieron y pasaron por una semana, después no me compraron. Perdí eso. Y lo peor de todo, mire, cuando uno quiere servir a Dios será probado. Los hombres, el dinero es uno. El dinero, la falta de dinero puede ser la montaña más grande que tú tienes. Y el otro que rebosó la copa fue que unos italianos ya firmaron el lote de apartamentos, se hizo la con Century 21, que es una de las compañías más. Vamos a ver si Dios nos permite terminar. Me gusta decir nombre y datos porque todo es verificable. Con Century 21, Juan Perdomo, una persona más grande en bienes raíces en la costa norte de República Dominicana. En su oficina